Bueno, pues vamos a empezar. Hoy presentamos oficialmente la plataforma ciudadana Más Árboles Albacete. Y bueno, he calculado, son las 7:05, ¿vale? Los 5 minutos de rigor, aunque... 5 y un minuto más. Entonces, más o menos, he calculado que una media hora y luego, pues, preguntas y respuestas, ¿vale? A ver, esto realmente no tiene nada que ver, pero lo aclaro porque más de una vez, siempre digo, cuando veo alguna charla del tema que sea, hay gente que me ha preguntado al final, en las preguntas, que quién me paga y cómo he llegado aquí y patatín patatán. Entonces, porque si alguien quiere hacer esa pregunta, pues con esto ya doy zanjado esa pregunta. Pero no digas cuánto te pagamos. Trabajo en una empresa, me pagan en esa empresa, que no tiene nada que ver con esto de la plataforma, y bueno, pues colaboro, simpatizo con más asociaciones que hay ahí y ya está, ¿vale? Y yo vengo como miembro de la plataforma Más Árboles Albacete, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Por si alguien quiere preguntar. Te estás forrando. Bueno, a ver, ¿quiénes formamos parte de esta plataforma? Pues a día de hoy hay distintas asociaciones, Asociación de Amigos del Jardín Botánico, ARBA, la Asociación de Horticultores de Ocio Ecológico de Albacete, Ecologistas en Acción, Arcadenoe, Curva, Fundación Alma Animal, Colectivo 967, Sociedad Albacete de Ornitología, Plataforma por la Defensa de las Aves Pecuarias, y la red de Semillas de Albacete, y alguna asociación que está pendiente de incluirla, que nos ha llegado esta semana. El collado está ya. Pero, sí, el collar también, pero se tiene que aprobar La asamblea, no da tiempo a meter aquí. ¿Vale? Bueno, pero en definitiva, además de estas asociaciones que hay, que son asociaciones que forman parte de la ciudadanía, realmente hay más gente que son personas de Albacete a título particular que están apoyando la plataforma y que, bueno, pues los objetivos que hoy vamos a ver, pues metiendo fuerza para que se cumplan. Bueno, a ver, un poco de introducción, aunque esto ya lo sabéis, pero siempre conviene recordar. En la ciudad de Albacete, en el año 1906, en 1906, hubo un primer parque importante que era Fiesta del Árbol con 62.000 metros cuadrados. Unos años después, en 1911, el Parque Alvarado Sánchez con 120.000 metros cuadrados, el Parque Lineal en el año 80 con 76.000 metros cuadrados y la Pulgosa con 400.000 metros cuadrados, que es una pasada de superficie. Lo que pasa es que aquí aclaramos, esto fue en el año 90, que es periurbano que está fuera de la ciudad, ¿de acuerdo? Los anteriores forman parte del núcleo urbano. Bien, a ver, ¿por qué tenemos que mejorar las zonas verdes de Albacete? Bueno, cuando esta foto se ve mucho cada vez que suben los índices de contaminación en las ciudades, siempre sale Madrid, Barcelona, pero lo que no sabemos es que en el 7 de septiembre de 2020 hubo un estudio y Albacete rebasa el límite de contaminación en el Día Mundial del Aire Limpio. Esto poca gente lo sabía, ¿o sí lo sabíais? ¿Sí? Ah, vale. Bueno, ese estudio fue un estudio a nivel europeo y aquí en España colaboró también el CSIC y si os fijáis, no se ve muy bien, pero Albacete está en la cuarta posición con 12,61 microgramos por metro cúbico, es decir, aquí lo que habla es de partículas en suspensión de 2,5 micras y en el año 2005 la Organización Mundial de la Salud establecía que más de 10 era peligroso. Ahora en septiembre de 2011 la Organización Mundial de la Salud estableció unos nuevos límites y de hecho dice que estas partículas, las que tenemos aquí en Albacete, con más de 10, que son partículas que son capaces de penetrar en los pulmones, incluso en el torrente sanguíneo. Bueno, estos son los límites, que antes había lo que os he comentado, el nivel 10, y ahora los últimos niveles 5, o sea que duplicamos
los niveles de contaminación de partículas en suspensión de menos de 2,5 micras. Vale, ¿por qué? Pues, ¿por qué tenemos que seguir aumentando las zonas verdes? El cambio climático. Hace ya muchos años, aunque yo soy muy joven, tengo menos de 20 años, pero hace muchos años más, antes de que se creara Ecologistas en Acción, había otra asociación que luego formó parte de Ecologistas en Acción, que era AEDENAC. Y en AEDENAC, que yo entré a formar parte de esta asociación, lo primero que vi fue un cartel grande que decía menos CO2 para evitar el cambio climático. Esto se estoy hablando del año 96, 95, 96, 97. Pues, buenas. Ahora ya antes nos decían que éramos los locos, pero ahora ya pues parece que es una realidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay estudios que dicen que Albacete, la ciudad de Albacete, está entre las 10 ciudades donde más va a subir la temperatura media, más va a subir la temperatura. Ante lo que se nos viene encima, pues Albacete se suma al acuerdo por una ciudad verde en el año 2029, es decir, el año pasado, en el 2021, en agosto de 2021. Eso del acuerdo por una ciudad verde, pues esto es un acuerdo a nivel europeo de ciudades limpias y saludables para Europa, y son para ciudades de más de 20.000 habitantes, con lo cual Albacete, pues como tiene más de 20.000 habitantes, pues se suma. Y en ese documento dice lo siguiente: igualmente, esto lo dice el Ayuntamiento, ¿vale? Igualmente se perseguirá avanzar en la conservación y el aumento de la biodiversidad urbana mediante el incremento, la extensión y la calidad de las zonas verdes de Albacete y la detención de la pérdida y la restauración de los ecosistemas urbanos. Repito, conservación, aumento de la biodiversidad urbana mediante el incremento de la extensión y la calidad de las zonas verdes de Albacete, y también la detención de la pérdida y la restauración de los ecosistemas urbanos, ¿vale? Vale, a ver, el Instituto de Salud Global de Barcelona sacó un estudio hace poquito, y esto es una infografía que está bastante bien, porque esa nube que se veía en las ciudades, bueno, lo que hace esta isla de calor urbana es que en las ciudades tenemos mucho asfalto y mucho hormigón. Y para que os hagáis una idea de cómo influye el calor, aquí todos los que estamos aquí hemos visto, cuando vamos por la carretera, pues alguna serpiente atropellada, algún lagarto, alguna lagartija atropellada. ¿Por qué? Porque las serpientes los reptiles son de sangre fría, y entonces se ponen en las orillas de la carretera a coger calor para luego la noche tranquilamente. Los reptiles, cuando cogen este calorcito, para que os hagáis una idea, es como cuando nosotros nos quedamos el sábado por la tarde de peli, sofá y manta, pues más o menos así, pues así que se quedan los reptiles, ¿vale? Esa es la cantidad de calor que recibe el asfalto, ¿de acuerdo? Entonces ese asfalto por la noche sigue emitiendo calor, ¿de acuerdo? Por eso ciudades grandes como Sevilla, Madrid, pues por la noche, y de hecho aquí en Albacete la gente en verano, ¿dónde se va? A las parcelas, porque es insoportable, ¿de acuerdo? Bueno, además de eso, las altas temperaturas afectan a la salud, y de hecho ahora veis cifras de lo que pasa con estas altas temperaturas. Vale, por ejemplo, esta mujer, Corina, que es del Centro de Estudios y de Aplicaciones Forestales de Barcelona, dice, referente al cambio climático, que es esencial que los ayuntamientos y la ciudadanía sean conscientes de la realidad del cambio climático, y para ello hay que aumentar el verde urbano, como parques, árboles en la calle, jardines o muros verdes. El presidente de esta asociación también dice que plantar más árboles y vegetación puede disminuir las temperaturas de la ciudad entre 5 y 10 grados, dependiendo del tipo de vegetación, la zona, etc. ¿Vale? Luego, a nivel de salud, pues ya hay estudios, por ejemplo, la regla 330-300 es un estudio de Greenpeace del 2021 que se llama Reverdecer la ciudad en los espacios urbanos y su impacto en la salud y el bienestar. Y de hecho esta noticia es del principio del año pasado, donde dice que los beneficios para la salud mental de poder ver 3 árboles desde casa. Y ahora explico lo que es la regla
330, 300. La regla 300, 300 que dice Greenpeace es que toda la ciudadanía debe poder ver al menos 3 árboles desde su casa. Tiene que proporcionar un 30% de cubierta vegetal en cada barrio y una distancia máximo de 300 metros para llegar a un parque para su uso recreativo. Eso es lo que dice el estudio de Greenpeace del año 2021. Vale, el Instituto de Salud Global de Barcelona, de lo que he comentado antes, que más árboles en las ciudades son menos muertes por calor, por las olas de calor, lo que he comentado antes. Y aquí hace una infografía del ejemplo. Más del 4% de la mortalidad estival en las ciudades europeas es atribuible a las olas de calor urbanas, ¿vale? Y aquí hace referencia al 30% que habla Greenpeace. Este estudio es justo de este año, del 2023. ¿Vale? Bueno, más infografía, beneficio de la infraestructura verde urbana. Realmente, disminución de riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Solo tenéis que ir al Parque Leonardo Sánchez, o al Parque Lineal, o a las zonas buenas, donde la gente sale a hacer deporte, a andar, y así se previene enfermedades cardiovasculares, cáncer, se reduce la contaminación atmosférica. Es normal que se fomente la actividad física, mejora la salud mental, como hemos comentado antes, la memoria, está todo relacionado, pero sobre todo se reduce el efecto de la isla de calor dentro de la ciudad, ¿vale? Bueno, ¿y qué es lo que tenemos aquí? Pues la situación actual pues es podas que empiezan, se supone que empiezan en periodo de parada vegetativa es cuando el árbol no mueve la savia, ¿de acuerdo? Que suele ser a finales de septiembre, cuando termina la feria, o termina la feria, empieza la parada vegetativa. Y vemos... Que con el cambio climático un poco más tarde. Bueno, y ese periodo de podas pues empieza desde octubre pues hasta marzo aproximadamente. Y lo que vemos pues son podas, como veis aquí en olmos autóctonos, podas agresivas. No he puesto más fotos porque hay podas súper agresivas donde dejan totalmente los árboles enmochados. ¿Vale? Y luego los alcorques, pues hay muchos árboles que se han quitado, otros que se ponen de caucho, no se ponen, o simplemente se pueden poner aromáticas para cubrir esa zona y aumentar la... Pasar. Vete para acá, que no lo vas a ver, vete por aquí. Y luego... Es que no vas a ver nada ahí. La remodelación, por ejemplo, de espacios, y esta foto de la plaza de la estación de autobuses está muy bien porque, si os fijáis en la foto, aquí se ve un arbolillo, creo que aquí detrás hay otro, ¿y dónde está toda la gente? En la sombra. Están en la sombra. ¿Vale? Esta foto es totalmente clara de hacia dónde vamos, o parece que vamos hacia esto. Bueno, ¿qué objetivos son los que persigue la plataforma? Bueno, pues objetivos, pues que haya objetivos reales a medio y largo plazo, pero ese largo plazo que sea inmediato, ¿vale? Bueno, a ver, antes de nada, todo esto que estoy hablando aquí nos basamos en ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Cómo se llama lo que hemos hecho? Propuesta. Sí, un documento, no sabía la palabra. Un documento que hemos elaborado porque semanalmente nos reunimos, la gente que participamos en esta plataforma, y bueno, pues hemos elaborado este documento y lo que pedimos pues es objetivos a medio y largo plazo, que haya un consenso político, sobre todo que haya participación ciudadana y de las asociaciones, que a día de hoy poca o ninguna. Es importantísimo que haya un plan director sobre las zonas verdes, que haya, como hemos comentado antes, que sea a medio y largo plazo, y sobre todo que abarque mínimo 50 años. Y aquí, lo de mínimo 50 años, me gusta mucho esta frase, que no sé quién la ha escrito, pero el que la escribió, pues supongo que sería Pablo Coelho, que siempre cuando una persona planta árboles a cuya sombra sabe que nunca van a sentarse, ha comenzado a entender el sentido de la vida. Bueno, el plan director que queremos que se haga, pues bueno,
tiene que haber un diagnóstico actual de lo que hay, su estado sanitario del arbolado, el mantenimiento que va a necesitar, etcétera, propuestas de sustitución y mejoras, qué costes, no solo a nivel económico, sino a nivel energético, a nivel de agua, directrices y recomendaciones para remodelación y ampliación de las zonas verdes, también de incorporar en el programa de gestión y seguridad del arbolado, porque es importante también recalcar que el arbolado hay que mantenerlo. Una rama seca, pues evidentemente puede caer, puede hacer un daño en el diario urbano, a las personas, etcétera, etcétera. Y sobre todo establecer medidas de protección, que hay un catálogo, por si alguien no lo sabe, un catálogo de árboles singulares. De árboles singulares que creo que hay 83 o 85 árboles singulares del en nuestra municipio. ciudad. Sí, del municipio. De todo el municipio. Bueno, ¿qué queremos también? Pues antes en la introducción he puesto que el último parque así pues es del año 90, que es un parque periurbano. No hay nada más, desde hace 32 años. La sonrisa ahí. Es importante que haya bueno, los espacios verdes que se mejoren junto con la ciudadanía, es decir, hacerlos partícipes a todo el mundo. Y sobre todo es importante aumentar la calidad, sobre todo de frondosidad, el estado de salud, las podas y los arcos, que es lo que acabamos de comentar. Hay que diversificar las especies, parece que solo hay aligustres y poco más, y hay una variedad de especies autóctonas que consumen muy poquita agua, que son resistentes, que se adaptan al cambio climático mucho mejor que otras, y es lo que creemos que hay que utilizar. Y luego, sobre todo, a nivel de educación ambiental, es importante, junto con haciendo partícipes a los ciudadanos, pues, por ejemplo, ese catálogo de árboles singulares, no hay nada que está oculto. Sí, bueno, ahí aparece alguna nota de prensa, pero no. Sí, pero nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto y nadie sabe, o sea, podemos ir andando por las calles, vemos un árbol grande y lo vimos un árbol singular y no lo sabemos. Y decimos, bueno, ¿y eso por qué? Y es importante que se sepa si es una encina, si es un olmo autóctono, si es un avis pinsa, pues si es un ginkgo biloba, lo que sea, ¿de acuerdo? Y nada, esto es el resumen de antes. Y bueno, ya estamos acabando. Si he dicho media hora, han sido 20 minutos. Bueno, próximas actividades que vamos a hacer este fin de semana: la fiesta del árbol en Chinchilla, y el día 2 de marzo una charla que da nuestro compañero Yago aquí presente. Saluda, Yago. Sobre la renaturalización de Albacete, necesidad o utopía. ¿De acuerdo? Y poco más. Gracias. Completa. Y ese es nuestro correo. Ese es nuestro correo. Si alguien nos quiere escribir, más árboles albacete separado por puntos @gmail.com. Y que se me olvidó. Que completaras lo de la ampliación de espacios verdes. Vale. ¿En qué sitios podría ser? Sí, ¿De eso qué lo he manera? comentado. A ver, cuando he comentado lo de los espacios verdes periurbanos, en la propuesta hemos planteado de, por ejemplo, entre las vías y la autovía, esa zona que creo que pertenece a DIF, es decir, aquí no es solo se tienen que implicar todas las administraciones, y esos espacios que están totalmente libres de arbolado, pues se pueden y se deben utilizar. Cuando hablamos de arbolado, de zonas verdes, no hablamos solo de árboles, aquí hablamos de arbustos. En las zonas nuevas que vemos que se hacen, pues se ponen flores, que está muy bien, pero no hay nada de romero, no hay nada de otros arbustos que aguantan muy bien aromáticas. Necesitan menos agua. Necesitan menos agua y pues eso se desconoce. Y aquí sí que es verdad que lo que planteamos es que aquí tienen que participar no solo los técnicos del ayuntamiento, que hacen su trabajo, pero no solo los políticos, pero también los expertos. Los expertos, pues gente del Jardín Botánico, la universidad y todas las asociaciones que quieran participar, pero eso a día de hoy no se hace, ¿vale? Y bueno, todo esto viene, que no lo he dicho, a raíz de, bueno, de las últimas actuaciones que han tenido un reclamo social y un descontento social por parte de talas o cortas de árboles que no se informaba a la gente, que de hecho nos ocurrió que preguntamos, oye, ¿esto quién lo ha cortado? No, eso es de la Diputación. Luego preguntabas a otro sitio, no, eso es del Ayuntamiento. Y era del Ayuntamiento lo que nos decía que había sido la Diputación. Entonces,
hay como un... Sí, el caso, coméntalo el caso de los caminos que van a Aguas Nuevas. Sí, por ejemplo, el camino de Melegriz, eso fue un caso de real. 500 árboles. Sí, que nadie sabía quién había sido, que había sido la Diputación, luego que tal, y luego al final, pues bueno, el Ayuntamiento sí que parece que lo conocía. Y más de 500 árboles, que sí que es verdad que eran olmos, que no son autóctonos, pero bueno, totalmente sin justificación ninguna. Y de hecho se han cortado y no hay un plan para recuperar la gente que iba mucho a pasear por ahí, pues ahora en verano que van a pasear. Si había mucha sombra, pues ahora Por la noche. o la gente que iba en bici, pues ahora por la noche o temprano. Exacto, después de punto. ¿Vale? Eso creo que se había resuelto, ¿no? Y nada Con una más. sanción Con una sanción. Sí. que Si como queréis vuestra ahora, partida tenía que plantar, ir un poco rápido, pensaba que iba a ser media hora, pero han sido 20 minutos escasos, así que bueno, preguntar. No sé de la propuesta esa que hacíamos, ¿no lo tienes ahí? No le traigo. Rubén, ¿y para más árboles Albacete se puede colaborar o no se colabora o qué? Sí, a ver, Más Árboles Albacete es una plataforma que no tenemos... Ánimo de lucro, me imagino. Sí, claro, bueno, eso ya será por hecho, pero bueno, tú ya sabes que cuando quieras me puedes invitar a un café, ¿eh? No tenemos entidad jurídica, ¿vale? O sea, nos hemos juntado personas de estas asociaciones y gente a título individual y bueno, nos juntamos, nos reunimos y trabajamos. La forma de colaborar, pues a título particular, escribir un correo y participar, aportando ideas a nivel de reuniones, participando en las actividades que, a ver, estas dos que he puesto son las dos próximas actividades, pero van a haber muchas más, ¿vale? Entonces, pues participando en las actividades. Y si no tienes tiempo, como mucha gente que dice, oye, yo quiero colaborar pero no tengo tiempo, bueno, pues comparte, difunde y ya está, eso como mínimo, se pide un mínimo para... ¿Vale? Okay. Y ya está. Una pregunta, pero un momento le termino de contestar porque es importante, porque vamos a empezar con esa dinámica también. Sí, que se me ha olvidado. Si no podéis asistir a las reuniones, podéis hacer aportaciones a través del correo, no quiero decir la palabra denunciar, pero bueno, indicando malas actuaciones, malas praxis que luego queremos estudiar, queremos analizar y queremos poner... Exactamente. O sea, a través de correo decir, oye, ha pasado esto, porque yo, aparte de las de Melegriz, tengo algunas más, y bueno, y participar físicamente. A mí me llegó, antes de que se creara la plataforma, a principios de la parada vegetativa, me llegó un amigo, me mandó un vídeo y una foto de una poda, unas podas de, creo que eran plátanos, y realmente pues... Yo no me da pinos, Era un... Lo que yo... No, bueno, sí, es un ejemplo de lo que ha dicho Vicen. Era una foto que se veía el tronco y una altura de los 3 brazos así, y ya está. Y al final el vídeo... La forma de podar. Claro, sí, la forma. El árbol totalmente desmochado. Entonces, claro, me lo mandó y dice, mira qué bonito se ha quedado el árbol. Vale, eso es lo que se refiere Vicen de... han cortado 10 pinos hermosísimos muy cerca de mi casa. Aportar toda la información posible, fotografías, y vamos a intentar recoger eso, estudiar y bueno, pues sí. Se puede ir puede ser parte de ese análisis de la situación. Y no solo a través del correo electrónico, si os es más cómodo, también en redes sociales, en Facebook tenemos una plataforma que también podéis compartirnos cualquier material que... ¿Tenéis la dirección? ¿La has puesto ya también o no? No lo hemos puesto, pero bueno, si ponéis Más Árboles Albacete aparece. Sí. Yo que creía, fíjate, que venía porque justamente no sé si es sábado o domingo, que oigo el bosque animado, en Aragón había otra y pensaba que se llamaba igual o parecido. Sí, hay muchas plataformas en muchas ciudades capitales. Que ya empiezan a moverse con respecto a esto. Pues muy bien. Es que esto, yo simplemente es decir que ya no solo es un consenso a nivel de Albacete o a nivel de capitales de provincias españolas, esto es un clamor absoluto a nivel internacional. Podemos mirar cualquier otro país, el cambio climático es el gran reto que tenemos delante como humanidad y cada uno a nivel local intenta paliarlo. Entonces, es cierto que la capacidad de mitigación de la infraestructura verde urbana es limitada, porque evidentemente podemos desarrollar plantaciones mucho mayores o con mayor capacidad de absorción,
pero ya no es mitigar, porque el cambio climático es una realidad, sino es adaptarnos. Es lo que comentaba Rubén. Estas olas de calor nos están costando vidas. Y no hablamos de algo general, hablamos de algo concreto, medible, aquí en Albacete. Entonces, no podemos permitirnos no tener una estrategia a medio y largo plazo de que no nos podemos conformar con lo que tenemos. O sea, ya no se trata de denunciar que corten un árbol o no, porque es que a lo mejor incluso podemos llegar a cierto consenso en alguna actuación, porque podría ser que en algún caso hubiera un riesgo para las personas. Quiero decir, hasta eso podemos llegar, pero esto no es un debate técnico de si este árbol o este otro debe o no permanecer, sino el cambiar los criterios en general y establecer una estrategia que nos permita que de aquí a 10 años podamos ver un Albacete mucho más verde que el que vemos actualmente. Y esa tendencia hoy por hoy es difícil de argumentar que se esté dando. Entonces esto es un poco... De hecho, yo siempre pongo el ejemplo con el tema del cambio climático, porque siempre hay gente que niega el cambio, como todo hay negacionistas del cambio climático, pero en el año 2019, antes de la pandemia, porque siempre hay que hablar de antes y después de la pandemia, en el 2019, a nivel nacional está la Federación Española del Vino, no tiene nada que ver, pero simplemente lo añado como anécdota, que los agricultores se tienen que ir preparando, en este caso aquí a nivel de Castilla-La Mancha, porque producimos mucho vino, y ya los técnicos les estaban diciendo a los agricultores que dentro de 15 años y dentro de 20 años el vino que va a salir no es el que tenemos ahora, ¿vale? Y que hay que ir adaptándose a la sequía porque va a llover menos, va a hacer más calor y por lo tanto el vino que a día de hoy estamos sacando no va a ser el de dentro de 20 años, entonces o sí nos vamos adaptando porque es una realidad, el cambio climático es una realidad. Ya han empezado adelantando la vendimia. Sí. Desde octubre que se hacían ahora. A ver, ¿Puedo hablar? sí. Bueno, vamos a ver, yo todavía no vivo en Albacete, o sea, pero por circunstancias me voy a cambiar a vivir aquí y me ha asombrado mucho cuando vine la primera vez, aunque yo sea manchega, pero he estado fuera, que Albacete tiene muchas zonas verdes, parques, muchísimos, muchos más que otras grandes ciudades donde he vivido, ¿no? Y con lo cual he pensado, bueno, pues aquí ha habido una buena gestión política por parte del ayuntamiento cuando ha sido sensible a crear estas zonas verdes, y eso me ha gustado mucho, aparte del carril bici también, ¿no? Bueno, entonces yo os pregunto, ¿qué relación tenéis vosotros con el ayuntamiento al nivel de mantenimiento y de zonas, de jardines y todo eso? ¿Hay una buena relación? Porque claro, teniendo esa batalla ganada o estando medio bien, no digo que bien, porque siempre parece que los ecologistas somos pájaros de mal agüero, entonces sería muy interesante tener una buena relación con el ayuntamiento, porque él tiene el dinero y tiene la sartén por el mango, ¿no? Y sobre todo mantener lo que tenemos, porque hay muchos árboles enfermos que ya están ahí y que antes de talarlos pues hay que cuidarlos, ¿eh? Entonces eso sería muy interesante, y también plantar árboles, por supuesto, y que dejaran zonas que fueran públicas para poder también plantar. Está clarísimo que hace falta zonas verdes, árboles. Yo también escucho todos los domingos El Bosque Habitado y me veo que estoy ya en el bosque. De hecho me voy a ir a vivir al campo también, pero hay que concienciar a los políticos, empezando por ahí, a la ciudadanía también. Pero ¿qué hacemos si los políticos esto lo consideran como algo menor dentro de su programa político? Va a haber elecciones. Entonces ahí yo creo que tenemos que, no sé qué hacéis, contadme qué hacéis. Va a responder José Julio, pero no me ha quedado claro. Dices que te vienes a vivir a Albacete, pero te vas al campo. Me vengo a vivir a Albacete y me voy a ir al campo en verano. Vale. No aguanto. Responde José Julio, que me ha dicho que te va a responder él, y luego te respondo yo también. Hola, mira, te cuento. Respecto a la última parte, que es a lo mejor la que más nos interesa y además le vamos a comentar después. Nuestra relación tradicionalmente con el ayuntamiento ha sido deficiente o insuficiente, pero ha cambiado
en los últimos, digo yo, 5 años, tal vez 4 o 5 años, por ejemplo, cuando se hizo la última reforma de las calles de Arquitecto Valdelvide y María Marín, nos consultaron porque había que quitar árboles y tal, y más recientemente todavía, pues también alguna cosa muy puntualmente. Pero digo que las cosas han cambiado y quiero agradecer porque hoy han venido aquí, al menos de Unidas Podemos, del Partido Popular y del PSOE. No sé si hay alguien de Ciudadanos y no lo conozco, aunque Ciudadanos tiene la concejalía de Medio Ambiente, curiosamente, y con Julián nos llevamos bien, además es una persona con la que se puede hablar. El déficit y el problema, se lo he comentado antes a Rosa, es que el Departamento Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Albacete está en manos de una persona que es imposible hablar con él, pero desde hace más de 20 años. Es decir, el gran problema del Ayuntamiento de Albacete no está en los políticos, está en el Departamento Técnico, y hasta que esa persona que tiene edad de jubilarse no se vaya, no podremos avanzar. Entonces, primero quiero agradecer porque han venido, los invitemos especialmente y nos alegramos y se lo agradecemos que hayan venido. Y además una de las cosas que queríamos hoy era ofrecerles reuniones de aquí o cuando se convoquen las elecciones, porque estoy casi convencido que todos están en la misma línea de lo que estamos diciendo y creo que lo van a incorporar esta propuesta en los programas políticos, al menos de ellos tres, y seguramente Ciudadanos, si saca algo, también. Hay otro partido que odia y es xenófobo, que no vamos a hablar con ellos por razones obvias. Bueno, pero termino. Entonces, nuestra relación con el ayuntamiento tradicionalmente ha sido muy deficiente, pero estoy convencido desde hace un poco de tiempo que la voluntad está, por lo menos en escucharnos, porque saben que tenemos propuestas que son realistas. Así como hace 15 años, como ha dicho antes Rubén, pues casi nos despreciaban en carril bici y en muchas cosas, ahora ya creo que hay un cierto cambio favorable. Y creo que además han asumido este tema de las zonas verdes y demás, como antes se asumía, por ejemplo, el tema de movilidad, el tema de polígonos industriales. Es decir, esto ya forma parte del programa político de los partidos políticos, no solo la gente en todos lados. O sea, hay un cambio en ese sentido, que no es una cosa, bueno, vamos a poner una placita aquí con 4 árboles por que quede bonito, que quede estético. Creo que han asumido ese lenguaje ya, lo que ha dicho Rubén. Y el señor dice que tiene tanto poder que no se puede contraer. a ver, ¿Qué pasa? No, que usted me ha dicho que es El jefe, es el jefe. A ver. no se y puede además no nos cortamos un pelo en señalarlo a con ver, nombre y por apellido. partes, por partes. Desde la plataforma que acabamos de empezar, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar con todos los partidos políticos, ¿vale? Y José Julio está hablando a nivel de Ecologistas en Acción, ¿vale? Entonces, a nivel de Ecologistas en Acción, sí que es verdad que a día de hoy vamos a decir que es deficiente, ¿vale? Pero estamos hablando de la plataforma, y la plataforma todavía no se ha reunido con nadie, no hemos tenido ningún contacto, ¿vale? Entonces, a nivel de de todos los grupos que estamos aquí, todos creo que pueden decir que la relación con el ayuntamiento, muchos me lo han dicho, oye, pues sí, la relación es deficiente, o bueno, a mejorar, pero a nivel de plataforma todavía no hemos tenido ningún contacto con el ayuntamiento, ¿vale? Pero la idea es tener ese contacto, claro, pero es que acabamos de empezar. ¿Y cómo? Acabamos de empezar, ayer. Hoy nos constituimos. Hoy. Entonces, esto está, vamos, en el horno. Claro, no, está saliendo. Muy jóvenes. Claro, entonces, yo si me permitís, el comparar si Albacete está bien o mal, pues siempre depende con quién te compares. Habrá ejemplos mejores, peores, como todo. Pero esto, desde luego, no es una acción que venga a criticar determinadas actuaciones de ningún equipo de gobierno, no nace con ese ánimo. Lógicamente, es un movimiento crítico en general, en el sentido que plantea unos cambios y unas mejoras, pero desde luego no va dirigido en contra de ningún equipo de gobierno, ni presente ni futuro. Porque, como bien decía Rubén, creemos que esto sí que hay un consenso generalizado en la sociedad albaceteña. De hecho, la prueba es las noticias que hemos visto. Yo creo que todos hemos tenido contacto con vecinos de diferentes ideologías, etcétera, en el cual veían
pues eso, evidentemente te identificas con los árboles de tu ciudad, de tu barrio, y a lo mejor no ves el desarrollo que gustaría. Entonces nosotros recogemos un poco ese consenso en una plataforma ciudadana que es totalmente diversa, a mí no me gusta elegirme de portavoz, ¿no? Pero bueno, sí que quería destacar eso, que evidentemente no nos posicionamos ni con ningún partido político, ni a favor ni en contra de ninguna acción de gobierno, porque creemos la necesidad de ese consenso. Las evidencias científicas están ahí, nosotros sí consideramos insuficiente lo actual, pero bueno, da igual que el momento actual, lo que nos interesa es mirar hacia el futuro, nunca hacia atrás, ni hacer una valoración especialmente crítica con lo que hay ahora. Lo que nos gustaría es que hubiera un documento estratégico a medio o largo plazo, como decíamos, en el cual podamos vislumbrar un Albacete todavía mejor. Y si hoy lo valoras bien, que dentro de unos años puedes decir, pues ya no solo bien, sino que ahora es la excelencia personificada. Y eso es lo que tratamos. Entonces, es muy pronto para hablar de cuál es nuestra relación con las instituciones, porque, como quien dice, acabamos de llegar. Pero en ese sentido tenemos una mirada limpia, sin prejuicios, estamos dispuestos y de hecho agradeceríamos cualquier contacto, porque efectivamente aquí el auténtico protagonismo sin ninguna duda es el ayuntamiento, y así lo reconoce Europa. El auténtico protagonismo de la lucha y la adaptación al cambio climático son los ayuntamientos. Entonces nosotros no queremos desmerecer su papel, sino ayudarle. Y en cuanto al tema técnico, tampoco señalamos, es decir, nosotros creemos que un plan director puede ayudar a los técnicos. Yo personalmente he sido técnico municipal en un ayuntamiento durante mucho tiempo, que he gestionado espacios verdes, y mi experiencia es que un plan estratégico solo me ha facilitado mi trabajo y me ha ayudado a desarrollar y a justificar mi labor. Porque ya sabéis que incluso en el tema de los árboles, a pesar de que hay un consenso generalizado, cuando yo pongo un árbol concretamente en un lugar, siempre habrá el que me diga, no, es que me hace sombra, es que me está tapando la vista. Entonces, cuando hay un plan estratégico aprobado por un pleno, por todos los partidos, los técnicos se dotan de una herramienta de decir, mira, es que esto es lo acordado por todos. Entonces, ahí ya te armas de herramientas que te permiten hacer ese despliegue de zonas verdes que, ya digo, creo que necesitamos, porque si estamos bien, lo que nos viene encima con las olas de calor que ya hemos vivido este verano, etcétera, es que tenemos que estar mucho mejor. Sí, pero esa concienciación ciudadana, por ejemplo, como decías, ¿cuántos árboles ves desde tu ventana? Qué maravilla ver árboles desde tu ventana. Claro. Pues la gente no los quiere. Pero a eso tenemos que aspirar. Hay que hacer un cambio, lógicamente, educacional. Es muy necesario. Porque vienen insectos, sí. Porque cuando aparcas el coche te cagan los pájaros. Sí. Y mira en este alcorque que hay malas hierbas. Un biólogo no permitimos hablar de malas hierbas. Queremos los alcorques vivos. Claro, les echan productos para quemarlos. Sí, para o caucho o eso. O caucho. Y luego hace falta ese cambio de conciencia. Como se caiga una rama me va a dar en el coche, es que un árbol es peligroso. Sí. O sea que vamos a está claro que en el tema de educación y concienciación es absolutamente necesario, y de hecho ya no este acto de presentación, sino la charla que programamos o el acto de Chinchilla van en esa línea. Entendemos que este cambio no puede ser a espaldas de la ciudadanía, tiene que ser con ellos, y por eso también hablamos en términos de participación ciudadana, y creemos que es muy importante una mayor transparencia, porque no es que digamos que hay una voluntad de ocultar cosas, pero sí que creemos que hay mucho margen de mejora a la hora de ser más transparentes en cuanto a la gestión de estas infraestructuras y los planes que tenemos a medio y largo plazo por parte del ayuntamiento. Fernando. Bueno, por completar la cuestión política de los partidos políticos, en la plataforma hemos tomado la decisión estratégica de que los partidos no puedan formar parte de la plataforma, aunque lógicamente aspiramos a que compartan la mayoría de las propuestas que se hacen, pero para evitar que pueda tomarse como una rivalidad y que este grupo ha entrado en la plataforma, pues entonces los otros son contrarios, pues no nos interesa
políticamente estar en esto o lo criticamos. Entonces, puesto que lo que buscamos es que haya un consenso de todos para que se tomen decisiones por toda la corporación, porque hablando de árboles no podemos tener la mirada puesta en 2 años, en una legislatura, hay que tener la mirada mucho más larga. Por eso hablamos de hacer previsiones para ver qué queremos y qué podemos hacer para que dentro de 50 años, el ejemplo de la fiesta del árbol, nuestros antepasados ciudadanos hace más de 100 años pues pusieron ese parque, el Parque de los Sánchez también, y ahora lo disfrutamos con unos árboles estupendos que se han hecho muy grandes, pero claro, hay que empezar por ponerlos. Pues bien, planteamos nosotros, ¿y qué gran parque o zona verde vamos a dejarle para los que estén dentro de 100 años y que puedan también disfrutarlos cuando llegue su momento? Y otra cuestión más es que supone el tratamiento, el desarrollo de estos temas supone un cambio de mentalidad. Hace 50 años pues el concepto de árbol era árbol igual a pino, entonces pues en nuestras calles ponían pinos y plátanos, y entonces bueno, pero el pino lo pongo como ejemplo porque es un árbol muy inapropiado para estar dentro de las calles por la forma que tiene de desarrollarse. Y claro, ahora nos encontramos pues que hay algunas calles o plazas que tienen ahí los pinos que están dando problemas o pueden ser peligrosos cuando han crecido mucho y tienen poca raíz, entonces llega un momento que hay que cortarlos, al ciudadano que lo ve puede no gustarle, pero claro, son decisiones que son en muy buena parte técnicas y que no somos conscientes de todos los detalles que hay que tener en cuenta, pero sí que nos interesa que haya ese cambio de mentalidad, igual que las calles peatonales hace años decían que eso era un atraso y que era el final del comercio y que la gente se iba a ir a los centros comerciales si se permite el efecto, y ahora se está viendo que no. Entonces, con esto también queremos lo mismo, que los ciudadanos que pueden tener sus pegas con los árboles, con las zonas verdes, pues que se vayan integrando en esta mentalidad presente y futura de, bueno, es que lo necesitamos y hemos avanzado a crear unas ciudades que son cada vez más artificiales, todo ladrillo, hormigón, y ya lo que faltaba son los alcorques de caucho que los críos cuando vean un trozo de suelo van a preguntar a sus padres esto qué es, porque ya la tierra es que no se tiene por la ciudad. Entonces, bueno, pues artificial, que es muchísimo y es muy contaminante, el césped artificial, sí, que es nocivo para la salud, sobre todo con el calor, porque desprende unos vapores que es perjudicial para respirarlo. Sí, aquí y ahora se ha puesto de moda todo césped artificial, pero bueno, se están enriqueciendo estas empresas. Sí, sí. Conseguimos frenar ese impulso que hubo aquí en la gente por intentar poner césped artificial incluso en el parque Abelardo Sánchez, a lo largo de la acera. Claro. Eso lo conseguimos frenar. Pues si no se puede mantener el césped porque no somos Suiza, pues que la tierra, claro, la tierra toda la vida, ¿no? Que hemos tenido Bueno, algunas palabras más. Quería decir una cosa, Rubén, respecto a lo que ha salido ahí también del coste. Hay un tema que me parece que no es menor, y es, hace unos días en el periódico salía que no sé qué zona de Aragón o de Cataluña iban a plantar no sé cuántas hectáreas y tal, y que salía por 100 euros plantar un árbol. Eso es una auténtica barbaridad, eso es una mentira enorme. Primero porque no vale 100 euros ni aunque se ponga con técnicos, o sea, con gente pagándole. Pero en segundo lugar, creo que es muy importante hacer partícipe a la ciudadanía de esta plataforma y de este proyecto, porque lo ideal sería que esos árboles, o una parte de esos árboles futuros, lo pongan los propios ciudadanos, escolares, vecinos y tal, porque así lo asumirán como suyo. Es decir, un parque que han plantado los vecinos siempre será un parque de los vecinos, mucho más que si viene la empresa Florentino Pérez S.A. y pone, junto con el proyecto de urbanización, 4 árboles que a él le venían muy bien porque eran los que tenía a mano en el almacén. Entonces, me parece muy importante
señalar que cuando se haga ese proyecto, si se hace, que estoy convencido por los que estáis aquí, que se tendrá que hacer, implicar a toda la ciudadanía, incluso a la hora de plantar árboles, sobre todo en espacios periféricos de la ciudad, naturalizados. Y para eso es muy importante la decisión técnica de qué especies elegir, porque no es lo mismo que se pongan arbolitos pequeños, incluso se pongan semillas de bellotas, como se está haciendo en Chinchilla, etcétera, y que crezcan a su ritmo natural, a que vengan y te pongan allí 4 plátanos, un olivo que han sacado de no sé dónde, y hagan allí una especie de jardincito de mírame y no me toques. Entonces, ni los 300 ni los 100 euros por árbol que hablan por ahí, ni tampoco se tiene que pensar en que aquello vayan los domingos, la gente los ponga los arbolitos y los dejemos abandonados. No, luego hay que regarlos. Que luego hay que regarlos y cuidarlo y todo. Más preguntas de más gente. Que tú acabas de llegar y ya. Pero me he enterado de que no se había hablado de esto. Entonces, ¿sí o no? Sí. Bueno, casi todo el mundo me conoce. Soy Paco y estoy en la Asociación de Ciclismo Urbano de Albacete Curva. Nos gustaría expresar que nos hemos unido a esta plataforma con la intención de que sumamos todo lo que en el manifiesto aparece y hacemos especial hincapié en que las infraestructuras de movilidad sostenible que se desarrollen o se mejoren en la ciudad de Albacete no sea a costa de la tala de árboles. Eso como principio general. Luego podemos entender, sin entrar en detalles técnicos, si es imprescindible o no es prescindible por otras circunstancias en las que no vamos a entrar, que se talen alguno de ellos. Creemos que una ciudad con más árboles, como se habrá dicho, es una ciudad que se renaturaliza, una ciudad que es más amigable y que nos permite respirar de una manera más sana. Nos gustaría también que cuando se lleven a cabo esas elaboraciones o esos desarrollos de infraestructuras, se tuviera en cuenta que casualmente son itinerarios también bien usados para otros seres vivos. Es decir, necesitamos que haya corredores para insectos, para aves y que no prime, como siempre, la cantidad económica a la que se saca la contrata poniendo el mismo tipo de árbol que algunas veces se justifica como que además es más bello que todos sean iguales. Alucina. Pero bueno, como no soy técnico de medio ambiente me callo, pero me parece que es más bonito que haya diversidad también en los corredores, en las infraestructuras y en los carriles bici. Otra mano por aquí. Sí. ¿Qué árboles son apropiados para plantar aquí en Albacete? O apoyar vosotros. Pero en las calles, en los parques... Pero vamos a ver, el bici, o sea, eso es lo que se vaya a hacer. ¿Cuáles son sobre qué? Me va a cortar el lago, pero yo hago un inciso también que se me olvida hablar, y es que en lo que plantea el Ayuntamiento en el 2021, cuando se incorpora a este grupo de ciudades verdes, es aumentar la biodiversidad, ¿vale? Entonces, como ha dicho Paco, cuando se ponen simplemente un tipo de especie, aligustres, por decir uno, claro, eso disminuye la biodiversidad. A día de hoy, el año pasado, por ejemplo, se hacían podas cuando estaban los nidos de algunos pajarillos con los huevos ya. Sí, la Amazon, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, claro, eso no, o por ejemplo no se tiene constancia dentro del ayuntamiento, estoy hablando en nombre de otra asociación que no está aquí, que hay dormideros de lavanderas, dormideros de gorriones, dormideros de muchas especies que duermen por la noche en árboles y luego al día siguiente pues van, los podan y ya no tienen dónde dormir, ¿vale? Entonces, claro, eso hace que disminuya la biodiversidad. Y con respecto a tu pregunta... bueno, y una cosa que no le hemos dado las gracias a Ecologistas en Acción por... claro. Como eres de Ecologistas en Acción, claro, no querías tú, pero bueno, o sea, agradecer a Ecologistas en Acción que nos tenga hoy el local para presentar la plataforma, que creo que es de recibo. Y Jesús, te voy a contestar y no te voy a contestar. A ver,
El tema de selección de especies es un tema complejo y varía muchísimo dependiendo de muchos parámetros, la ubicación, las infraestructuras existentes, lo que me encuentro abajo. Lo que está claro es que, por ejemplo, te pondré a lo mejor algún ejemplo concreto. Si yo, que vivo aquí en Villacerrada, tengo esto de suelo, cualquier árbol de gran porte está descartado, ¿vale? Si yo tengo una fachada demasiado cerca, pues tengo que tenerlo en cuenta. En cambio, si yo tengo un parque, tengo unas posibilidades y aún encima, a lo mejor con riego, tengo otras posibilidades. En la charla que daré el día 2 de marzo entraré un poco en detalle, porque la verdad hoy en día tenemos un conocimiento brutal de qué especies son las adecuadas, y ya disponemos a nivel de viveros de muchas alternativas muy interesantes. Por ejemplo, el olmo, todos sabemos los problemas que tiene el olmo, pero es que ya hay variedades que son resistentes y ya tenemos a nuestra disposición. Entonces, yo lo que voy es, no es nuestro trabajo tanto definir las especies en concreto, sino hacer ese ejercicio, es decir, ir posición por posición estableciendo cuál es esa fotografía que queremos a futuro en Albacete. Y lo que está claro es que ninguna especie debe ser dominante. Es decir, lo que debemos de evitar a toda costa son los monocultivos. Yo como técnico municipal, que muchas cosas las heredas, me encontraba con muchos problemas derivados de estos famosos chupachups que también vemos por Albacete. Claro, tenía calles, cogía una plaga y no tenía herramientas a mi disposición para combatirla. Porque claro, aquí en Europa, que es algo que defiendo, se ha limitado muchísimo el uso de fitosanitarios que se pueden utilizar en el ámbito urbano, con lo cual a veces los técnicos nos vemos desarmados ante plagas, con lo cual al final lo que necesitamos es un muy buen diseño y una muy buena selección de especies para evitar esos paisajes que a lo mejor no es tanto a los técnicos de medio ambiente, Paco, es más a los de urbanismo, los que les gusta esa homogeneidad. Que este debate es sano y necesario, no pasa nada, pero pensad que en un ayuntamiento no es lo mismo el que diseña un espacio público que el que luego lo mantiene, y a lo mejor los criterios ya hace falta un consenso y un diálogo y no pasa nada, es normal, pero que a veces los urbanistas en la maqueta te ponen esos árboles todos iguales y llegamos los de medio ambiente y decimos no, esos árboles ¿de dónde los has sacado? Quítame esta imagen, ya te doy yo aquí otras. Es decir, es algo muy particular y a estudio. Por eso nosotros no tenemos la función de definirlo. Lo que decimos es, hagamos este trabajo porque vale la pena, pero no podemos mirar uno en concreto, decir, mira, es que esta especie es buena, vale, esta especie es buena, pero pónmela en esta calle, en la perpendicular ya no. Es decir, no hay ninguna especie que deba ocupar, ser predominante. Tenemos que ir a un espacio muy diverso y por suerte tenemos muchas especies aptas para diferentes situaciones. Entonces esto es lo que se trata. Aquí hablábamos del tema autóctono y del tema de, lógicamente, por un criterio climático, ahora tenemos una imposición, Albacete tiene el clima que tiene, Galicia no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Yo en Galicia tengo castaños, pues aquí ponen un castaño, no sé yo al pobre qué tal los llevaría los veranos, pero en definitiva se trata de toda esa adaptación bioclimática y priorizando lo autóctono, pero tampoco ser xenófobos, porque a veces tenemos especies que no son autóctonas y son perfectamente válidas para el entramado urbano. No es lo mismo hacer una plantación en el periurbano, en donde sí a lo mejor nos iríamos más a quercusí, bueno, pino, encina, coscoja, etcétera, que en el ámbito urbano, que hay también criterios estéticos, ¿por qué no?, que podemos tener presentes. Y una añadir... No, perdona, Alfonso creo que había dado más. Sí, perdona. No, si era por añadir una cosa a lo que está diciendo él, si es otro tema. Sí, es otro tema. Me cuelo. No, antes de terminar, me cuelo entonces. No, y una cosa Fernando primero. Sí. Pero del mismo día. Sí, de lo mismo. Sí. Que sobre esto lo que hacemos en la plataforma es decir que el ayuntamiento consulte a la universidad, al jardín botánico, claro, para cada vez que haya que hacer una remodelación, un nuevo espacio, que lo tenga en cuenta. Me consta que en ocasiones anteriores les han consultado y luego no les han hecho ningún caso, como en la plaza de la estación de autobuses.
Entonces hay otros motivos, o intervienen otras cuestiones de urbanismo más que de medio ambiente, y al final no se ha tenido en cuenta. Pues que en el futuro sí tenga esa opinión, sí que tenga validez. Sí, no, solamente por completar, que cuando preguntáis por árboles se nos olvida que en muchas calles de las ciudades no se pueden poner árboles y se pueden poner arbustos. Los arbustos, que apenas alcanzan metro y medio, son muy apropiados para muchos lugares y son tan útiles o incluso más que un árbol que sabes que tarde o temprano se te va a estropear. Y entonces y es una alternativa muy buena al césped natural, porque no te creas que el césped natural nos gusta tampoco demasiado, porque tiene unos requisitos muy elevados a nivel medioambiental. Entonces es algo que la ciudadanía todavía percibe como un espacio de mucha calidad. La ciudadanía, el parque que está inglés con el césped cortadito, para él es el sumum del jardín, y sin embargo tiene muchos costes. Debemos de cambiar esa percepción y empezar a valorar zonas arbustivas autóctonas, que en Albacete tenemos ejemplos, que no es que no queramos poner buenos ejemplos de Albacete, porque los hay, y tenemos zonas así. Ayer iba por la carretera de Valencia y hay un montón de zonas que son arbustivas con bajo mantenimiento. Pues esas zonas son muy interesantes para desarrollarlo como alternativa a lo mejor a zonas arboladas o de césped, sin ninguna duda. Sí, porque mantener un césped es muy caro. Es muy caro. Y luego no se puede pisar y en cambio... Económicamente, pero medioambientalmente también. Y se ensucia. Sí. Y no se puede pisar. Y se termina por usar para cagar los perros. ¿no? O sea, está absurdo. Sí, bueno, nada, felicitaros por la información de la plataforma y el trabajo que desarrolláis, los planes que estáis proponiendo a medio y largo plazo, que son súper importantes y valiosos, a corto plazo con acciones como esta, las futuras, etc. Pero yo que estoy viendo en mi calle, y en mi calle faltan 1, 2, 3, 4 árboles en Alcorques que llevan años sin reponerse. Entonces estamos a tiempo de empezar bueno, seguramente que ya lo habréis planteado, que se repongan esos alcorques. Entonces, bueno, pues... Sin ninguna duda. Y añadir una cosa en cuanto al indicador, porque nosotros mismos tenemos una contradicción en el nombre. Decimos, más árboles Albacete. Pero es que realmente el número de pies no es el indicador que buscamos, sino que Rubén lo apuntaba muy bien antes con la regla 3-30-300. Es decir, queremos espacios verdes distribuidos por toda la ciudad, y queremos que una cobertura arbórea. Es decir, si yo tengo 2 pies aquí y elimino uno, pero con la copa coge el espacio que le quedaría al alcorque cementado, no me importa, ponle acera por encima. Yo si tengo todo lo que es la calle cubierta en una galería de árboles, me da igual que sean 4 o 400 árboles. Es decir, el número de pies no es la clave es cómo convertir Albacete en una zona verde sombreada y que todo el mundo desde su casa pueda ver verde, pueda pasear a menos de 300 metros, encuentre un espacio verde, un rincón verde, etc. Si eso es con 20.000 árboles en vez de 25.000, no tiene por qué ser mejor 25.000 que 20.000. Es decir, es cuestión de planificarlo bien. No, me refería sobre todo a la necesidad urgente que tenemos de acciones ya inmediatas. Sí, sin duda. De mañana plantar... Y lo que no se puede sustituir es un gran árbol por un palito. Porque no tiene el mismo valor, todos lo saben. El año que viene van a morir un tercio de personas más de las que podrían sobrevivir a una hora de calor. Entonces, estamos a tiempo de reducir, pues si no un tercio, pues eso es. un poquito. Y no esperar a que se apruebe dentro de 30 años o 20 o 10. Está claro que una cosa es la necesidad de un plan estratégico, pero la urgencia de actuar ya teniendo en cuenta eso, que estamos hablando de evitar muertes. Quiero decir, si no hay un objetivo más noble que este y más de consenso, es decir, yo creo que la salud pública es algo que nadie absolutamente puede discutir. Pues aprovechemos que es consenso, trasladémoslo a lo político, a los representantes y actuemos de forma inmediata. Estas son nuestras pretensiones. Vale. Bueno, yo soy maestra y un poco también por poner el pie aquí. Bueno, somos maestras y demás, por aquí hay varias. Entonces, a nosotros nos interesa que se contemplen los colegios como dentro de ese plan director de renaturalización de Albacete, porque los colegios son geniales. Nosotras estamos plantando árboles, pero claro, los plantamos, somos maestras.
Bueno, ya hicimos una petición, llamamos a todos los sitios que ponía verde, medio ambiente, todo lo que había bandera, todo llamábamos, porque queríamos árboles porque tenemos muchos niños en silla de ruedas y se nos fríen, no sabemos dónde colocarlos. Y llamamos a todos los sitios que pudimos. Al final, no es de aquí, no tienes que llamar educación no es ayuntamiento, no es... Se nos iba el tiempo y al final decidimos pues plantar los que quisimos, o sea, recogimos un poquito de dinero y pusimos 4 árboles. Porque al final, bueno, nos trajeron un pino que habían quitado de no sé dónde, que el pino se ha muerto. Ahora han tenido que venir con una grúa para llevarse el pino. Vale más la torta que el pan. Efectivamente. Y bueno, ahora tenemos pusimos 4 árboles también. Queríamos preguntar qué árboles teníamos que poner, que no teníamos ni idea. Pero bueno, pusimos ahí los que nos dijeron. Y ahora hemos vuelto a hacer otro crowdfunding navideño y hemos sacado otro poquito de dinero y estamos poniendo otros poquitos árboles. Pero nos vamos a jubilar. Bueno, pues la semana que viene os planto 2 almeces. Bueno, pues fenomenal. Y entonces, bueno, sí, pues un poco cómo participar para que en ese plan director, que es lo que también he llegado tarde, entonces, ese plan director tiene futuro como que las instituciones lo acojan. Quiero decir, ese plan director va a servir para que las instituciones planifiquen, el ayuntamiento se encarga de los Lo que goles. pedimos es algo totalmente factible. De hecho, mi experiencia personal ha sido que yo en mi ayuntamiento teníamos ese plan director y lo estábamos ejecutando. Y así en muchos otros ayuntamientos. Es decir, estamos planteando algo que está totalmente validado a nivel técnico y jurídico y que se puede implantar. Es cuestión de voluntad política, por así decirlo. Y lógicamente también creemos... ¿O como colegios? Nosotros al querer hacerlo de forma participativa y en colaboración, aquí todo el mundo cabe. Es decir, ya sea como centro educativo, como AMPA, yo creo que todo el mundo tiene sentido que aporte. En los centros educativos hay la particularidad muchas veces de la titularidad, ¿no? Que a veces es el problema, es decir, es que esto es de ayuntamiento, no, es que esto es de la junta, no, es que esto es privado, entonces yo cómo voy a hacer como organismo público para tal, pero yo creo que al final son barreras perfectamente salvables y la cuestión es hacer todos frente común porque es de interés de todos, es decir, aunque no sea un espacio público estrictamente hablando, estamos hablando de un espacio en el cual nuestros infantes están, con lo cual es absolutamente necesario y además con todos los beneficios de que hablábamos antes, que ya no solo es la sombra, sino estamos hablando de valores educativos, de salud mental, etcétera, etcétera, con lo cual en ese espacio con más sentido si cabe hay que reverdecerlo y ya no solo el tema de árboles sino huertos urbanos. Yo en mi ayuntamiento éramos 13 centros educativos, todos teníamos huertos urbanos y era una iniciativa que todo el mundo valoraba genial, toda la comunidad educativa, pasan desde la AMPA, la directiva, los alumnos, los profesores, toda la comunidad educativa siempre lo valora positivamente. Entonces yo creo que no sea por financiación, porque aunque le pongamos 100 euros, porque a lo mejor sí que a veces se justifica invertir un poquito más, porque queremos un cierto porte. Un sitio singular, claro. Una cosa es una plantación de decir, pues vamos a plantar estas hectáreas fuera, que ahí sí que es, evidentemente, es muy económica la planta, y otra cosa es actuaciones así, que vale la pena invertir, porque si no los niños se van a ir del cole y solo van a ver ahí un palito que sí, ven crecer, pero yo creo que ahí en esos casos se justifica comprar ciertos árboles con un porte ya bastante significativo. Y a la hora del diseño, yo creo que ahí sí debéis de tener colaboración, ya sea público o privada. En la medida que la plataforma podamos, contad con ello en la hora de, ya no solo nosotros a título personal, sino de poneros en contacto con el Jardín Botánico, a lo mejor la universidad, o que podamos ayudaros en ese diseño o en ese crowdfunding, porque desde luego casa totalmente con los objetivos de la plataforma. Sí. Oye, se me ocurre que desde los consejos escolares se podrían sumar, si lo deciden, a más árboles a la plataforma. Cada colegio, quien quiera asumirlo,
su base. Nosotros venimos solo con el nuestro, no sabemos si otros colegios... No, ya que lo habéis tenido la iniciativa... Yo quería preguntar, que llega un poco tarde, no sé si habéis dicho, ¿las reuniones son de entrada libre día y hora? ¿Habéis dicho reuniones semanales? Las formas de colaborar, lo que hemos dicho es que lo mejor es escribirnos, explicándonos un poco de qué manera queréis colaborar y acabaremos de valorar cuál es la mejor forma para cada caso particular, porque tenemos desde el grupo de WhatsApp que Isabel encabeza, que es más la parte activista, ¿no? la parte más transformadora, más de acción, luego las reuniones de coordinación, que eso sería un poco como el grupo promotor, y luego por supuesto el participar en todas las actividades, a la cual intentaremos ir recogiendo los datos y hacer llamamientos puntuales. Entonces, dependiendo un poco de la disponibilidad, voluntad de cada uno, ya os acabaremos de decir, pero esto por supuesto no se descarta en absoluto. Es decir, que alguien si quiere, lógicamente, formar parte de este grupo de coordinación, pues no lo descartamos en absoluto, porque no es un grupo cerrado, ¿vale? Pero sí que queremos ver un poco el encaje de cada uno para que no se vuelva esto ingobernable, nada más. Total, que si te quieres poner en contacto con la plataforma, ¿dónde tiene que hacerlo? Ya lo han puesto, ya lo han puesto. Muy bien. Estaba haciendo examen. Sí. Más cosas. Iba a preguntar lo mismo que he preguntado a esta señora. Y a aquel señor de allí, que como a efectos prácticos, cómo podíamos formar parte de la correo, un calendario, un lugar físico. Repite el correo, por favor. Es aquí, como estamos empezando, tenemos que acabar de afinar todas estas formas de colaboración, ¿vale? Entonces es algo que justo, o pasa que a veces como decíamos, que las novedades nos sobrepasan o algo así. No, eso, la realidad no sobrepasa. Claro, ahí sí que es verdad, tenéis que, el correo es lo único, más .arboles.albacete@gmail.com. Escribir al correo y ya os metemos a un lado o a otro. El tema es que, como hemos comentado, acabamos de nacer, ¿vale? Entonces hay asociaciones de otros municipios que nos escriben, oye, que queremos, y decimos, pues esto es de Albacete, y no nos hemos planteado, oye, ¿qué hacemos si una asociación de La Roda quiere meterse aquí? Pues esto es Albacete. Pues no lo habíamos planteado, pero lo plantearemos y ya está. Entonces la asociación Arba, que lleva muchos años, eso es lo que yo pensaba. está dentro, pero ella también planta árboles. Sí. Que lo explique Teresa, que está... Dios lo quiere. No. Ánimo, tú puedes. Pues no sabes que nos podemos explicar. Arba está aquí trabajando ya en Albacete, hace cosas, ¿no? Sí. Y entonces vosotros también vais a hacer... ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué queréis hacer Arba, vosotros diferente? vamos a ver, el sábado que viene de la plataforma, vuestra como he comentado al principio, es una aglutinación de asociaciones. De hecho, en su día, la plataforma nació con, creo que fue Arba, Ecologistas en Acción, y ¿qué asociación más? Y la SAO, al principio, y personas a título particular. Lo que pasa que luego hemos invitado a más asociaciones, porque como ha dicho Yago, aquí no va de una asociación sin una asociación. Aquí se trata de ciudadanos, aquí todos convivimos en Albacete, y como ha dicho Yago, esto es o sí, aquí entonces, todos estamos implicados. Trabajar conjuntamente. Claro. Lo que pasa es que hay gente que a título particular colabora, pero a lo mejor no puede participar activamente, y entonces pues comparte, pues habla con sus amigos y dice, oye, participar aquí. Es decir, que hay muchas formas de colaborar, no solo de forma activa, sino simplemente, pues oye, lo mínimo es compartir en redes sociales, avisar a amigos, y las actividades que hacemos. Y nosotros aspiramos a desaparecer. En cambio, Arba tiene que continuar siempre. Claro. Nosotros aspiramos cumplir objetivo y decir, cada uno a su casa. En cambio, Arba lo necesitamos para siempre. Claro. Sí, todas las asociaciones se enteran de lo que hacemos semanalmente. ¿De acuerdo? Juanjo. Sí, yo te pregunto, igual que la plataforma de las veredas, que también se admite... De las vías pecuarias, sí. De las vías pecuarias. Que se admiten adhesiones de personas particulares,
que si vosotros vais a hacer eso también. Sí, yo lo pregunto yo. Adhesiones. No me he enterado, no, trabajaría, no me entero. Al principio hablamos de antes de la plataforma, ¿vale? Sí que se creó un change.org que recogía un poco todas ese sentir que íbamos viendo todos, un poco con la idea de generar masa social y ganar notoriedad, y eso continúa vigente, ¿vale? Entonces, a nivel individual, a día de hoy, sí que recomendamos a todo el mundo pues que muestre estar de acuerdo con el manifiesto que hemos consensuado a través de la firma en esta plataforma. Luego ya lo que son las adhesiones a nivel particular es algo que todavía no hemos cerrado del todo. Sí que lo hemos comentado en alguna reunión, sobre todo en personalidades especialmente notorias, pero es algo como que no hemos cerrado. Entonces la forma de colaborar, más que adherirse a título individual, sería participar a título individual a día de hoy. Pero es algo que todavía tenemos que acabar de concretar. No seamos notorios. Nosotros somos todos y todas. Oye, exacto. ¿os parece...? A ver, nuestro objetivo, un momento, para que un poco, para que no nos vayamos así como, ¿y ahora esto qué van a hacer? Reunirse y ya está, ¿no? Bueno, pues el siguiente paso, bueno, el 18 participamos con ARBA en la fiesta del árbol, pero entre medias nos queremos sentar con los partidos políticos para ver si este objetivo y se adhieren a todas estas intenciones. Quiere decir que no va a ser solo, por supuesto, la conferencia que va a dar Yago, muy importante, o sea, el tema de sensibilización y concienciación, muy importante, pero que vamos a ir dando pasos hasta caminamos hacia la desaparición, como él dice. O sea, que realmente esto se cumpla y nos vayamos a nuestras cosas, a nuestras operaciones y a nuestras... Por eso decía yo que si os parece, y ponemos un poquito en un compromiso, ya que están aquí 3 de los 4 partidos democráticos que hay en el ayuntamiento, luego hay otro, y si queréis comentar algo de qué os ha parecido la música, sé que no vais a dar aquí una opinión nada más que vuestra, hasta que lo habléis en los partidos, pero si os parece podéis ver qué os ha parecido la presentación. Está Rosa del PP, está Manu del PSOE y está Celia, madre mía, qué cabeza tengo, Celia de Unidas de Podemos. Sí, bueno, pues si me lanzo yo la primera. Pues nada, bueno, daros las buenas tardes a todos y bueno, pues simplemente decir que ya habíamos oído hablar desde que estaba la iniciativa esta de chance.org y nos parece estupendo porque como bien ha comentado antes José Julio, los que hemos tenido responsabilidad en el área de medio ambiente en el ayuntamiento sabemos que a veces los políticos no podemos saber de todo, o sea, un político no puede decidir qué tipo de árbol se planta en una calle simplemente porque no conocemos si esa especie va a sobrevivir o si va a causar molestias a los viandantes. Es una decisión que a veces se materializa más bien en lo que el técnico plasma en un informe. Entonces nos tenemos que dejar asesorar y hay muchas veces que los técnicos pues o ya no se han actualizado o tienen preferencia por una especie en concreto porque luego el mantenimiento es más barato, o sea que se mezclan diversas cuestiones y creo que este tipo de iniciativas son muy buenas para que los políticos podamos tener más capacidad de decisión, es decir, no nos tengamos que definir siempre por lo que diga un técnico en un informe cuando a lo mejor ese técnico no está diciendo lo que es lo mejor, ¿vale? Entonces este tipo de iniciativas son buenas para eso, para que en definitiva tengamos más información y podamos decidir teniendo en cuenta diversos puntos de vista. Y luego también quería comentar una cosa que es muy importante y es que actualmente el contrato que hay de zonas verdes en la ciudad tiene una prórroga de 2 años, con lo cual, si Dios quiere, pues en un año en Albacete tendremos que estar hablando de los futuros 6 años en la ciudad de Albacete. Entonces, en ese contrato, en ese pliego, es donde se tienen que sentar las bases de las cosas que hemos hablado aquí. Creo que es muy importante que esta iniciativa y ese plan director tenga hecho un borrador
para entregarle al que entonces sea el concejal o concejala de medio ambiente, para que se plasme en ese contrato y se puedan ejecutar las nuevas zonas verdes, los nuevos criterios a la hora de plantación de arbolado, si queremos quitar los alcorques y poner esas zonas arbustivas que hablábamos. O sea que creo que en definitiva estáis construyendo algo que realmente para el ayuntamiento va a ser muy útil de cara al futuro. Yo quería daros la enhorabuena. Gracias. No, yo en primer lugar dar la enhorabuena también de Cecilia de Unidas Podemos. Y la verdad es que me da mucho gusto escuchar todas estas opiniones, toda esta fuerza, porque yo siempre he pensado que la participación es esto. La participación son la suma de personas luchando por lo mismo. Nosotros en el ayuntamiento hemos presentado me he visto reflejada mucha de el plan director, el catálogo de árboles singulares, fachadas verdes, azoteas, que aquí no se ha hablado, lo de los alcorques, salimos mañana mismo también a hablar sobre los alcorques de goma y estas nuevas formas de arbustivas, malas hierbas, no voy a decir malas hierbas, y nos falta el apoyo de la ciudadanía, el empuje que a esos técnicos, a esa opinión política nos dé la fuerza de decir esto es el camino, esto es lo correcto, porque además creemos que no es una cosa ya opcional, es que nos va la vida en ello, como se está demostrando. Y en los colegios también hemos hecho propuestas para que se hagan unas zonas verdes, sobre todo durante fue mayo, junio, que hubo una ola de calor que pilló en jornada lectiva, en los institutos y en los colegios, y hubo verdaderos problemas. También hemos pedido que se coordine con educación o con quien sea el responsable, y en definitiva nos preocupa muchísimo la deriva que se está tomando en la ciudad, y es un hecho, el contrato de zonas verdes, yo espero hablar antes de un año de él y hablar antes, porque no está funcionando. Están quitando zonas verdes por zonas de caucho, zonas de hormigón. Creemos que con el fin de evitarse un mantenimiento posterior, y seguiremos luchando. Y si alguien de la ciudadanía nos empuja, porque me decís vosotros, en realidad quien toma las medidas es el ayuntamiento, los técnicos, los asesores, los políticos al final. Si nos empujáis y nos ayudáis, creo que se va a conseguir mucho más que si luchamos nosotras solas. Muchas gracias. Pues nada, gracias por darnos este momento de poder intervenir. Yo venía simplemente por ver, porque como decía antes José Flores, me gustaba la música, me gustaba mucho la música, y la letra que escuchaba me gustaba todavía. Creo que es importante que esa participación, yo soy concejal de participación y de igualdad, que la habremos no solo entre los colectivos relacionados con el medio ambiente, con la naturaleza, sino que sea más mi diálogo de ciudad. Cuando hablamos de los alcorques, no se ponen porque le apetezca a alguien concretamente, sino porque en los otros elementos de participación vecinales, lo que más se nos pide es que traten los alcorques. Y es importante que haya un debate participativo de ciudad, que haya alguien que diga, oye, en mi calle tapa los alcorques porque los críos se caen o porque los perros se cagan, que haya alguien que diga, que sepa el tema, es si tapamos este alcorque, en fin, lo que conocemos. Para ese debate de ciudad, porque si no, si solo escuchamos o hacemos elementos unilaterales, pues lo que termina haciendo, bueno, pues, cumplo con los vecinos con los alcorques y ocasionamos todos los problemas que estamos diciendo. Entonces, creo que eso es lo más importante. Entonces, yo creo que vamos a atender esa reunión que nos vais a solicitar. Creo que es un buen momento para esto, porque estamos preparando los programas electorales y un poco sentándonos qué hemos hecho bien, mal y qué se puede hacer mejor, y creo que esta plataforma puede tener un buen empuje con esos programas. Y muchas gracias. No, bueno, gracias a vosotros por las intervenciones. Yo solamente comentar que creo que el contrato de zonas verdes está en nuestra hoja de ruta, es un elemento básico. Yo personalmente he tenido oportunidad de mirármelo y creo que tiene mucho margen de mejora. No hablo de la ejecución, hablo del propio pliego. Tampoco estoy señalando a ningún técnico, porque sé perfectamente que a veces los técnicos en nuestro día a día no tenemos el espacio suficiente como para hacer eso. Es decir, pensad que, por ejemplo, en mi ayuntamiento, a mí en un momento dado me quitaron todas las funciones para dedicarme en exclusiva durante un año a redactar un pliego, ¿vale? Entonces, claro, en mi caso, en mi ayuntamiento eran 7 millones de euros de valor estimado de contrato. Era algo totalmente estratégico y a eso me refiero. Es decir, lo que no podemos contar es que un técnico que tiene en su día a día
1000 temas, tú ahora le digas, y aparte de todo esto, ahora me redactas un pliego y me lo presentas y aún encima lo quiero mucho mejor y no sé qué. Es decir, cuando los técnicos no tienen el espacio para poder hacer ese ver las nuevas iniciativas, tendencias, que en esto, a pesar de que hablamos de árboles, que es algo muy conocido, no en absoluto. Es decir, solo tenemos que ver las grandes capitales o los referentes. Todas estas novedades, ¿desde cuándo oímos hablar de infraestructura verde? Es un término muy reciente. El enfoque que estamos hablando de alcorques vivos es todavía muy... O sea, son cosas que, aunque puede parecer que ya las llevamos años escuchando, son bastante novedosas. Entonces, hace falta ese tiempo para mejorar ese pliego de condiciones, y nuestra voluntad es evidentemente de servicio a la ciudadanía. Entonces, en la medida que nosotros podamos llegar a ese consenso necesario, porque es lo que decía, muchas veces el tema de participación es muy complejo, porque tú piensas que es de consenso hasta que te encuentras con que no es de consenso, ¿no? Pero también es necesario que haya ese diálogo y esas propuestas técnicas, porque es ver cuál es el problema, riesgo de caída, pero es que yo a lo mejor te puedo ofrecer una alternativa que evite ese riesgo, pero que no suponga estrangular a este árbol, ¿no? Entonces, en esa medida, tenemos que acostumbrarnos al ensayo y equivocarnos y aprender, porque no está todo dicho en absoluto en la gestión de espacios verdes. La cuestión es que estemos todos con ese consenso y que vayamos en la dirección de mejorar, y que seamos capaces de tener un discurso que guste a todo el mundo, y si no es al 100%, pues a la inmensa mayoría, porque eso es un reto, sin ninguna duda es todo un reto. Sí. Sería yo más radical, yo pienso que hay que concienciar, y las cosas, cuando una cosa sabe que es buena y todos los indicios dicen que hay que ir hacia ese camino, hay que hacerlo. Sí. Y hay que concienciar a la ciudadanía para que te apoye. Sí. Bueno, en política es complicado. No se trata de hacerlo todo de golpe el primer día. Hay que hacer zonas pequeñas para que se ejemplifique que eso se puede hacer, y ahí está el resultado en esta zona muy pequeñita, en esta calle y tal, para que la gente vea y dice, pues nos gusta esa idea. Porque resulta que en lugar de haber un alcorque de 30 centímetros de profundidad, porque se riega y se rebaja, pues resulta que es un alcorque que está casi a nivel de la acera, y la capa de tierra y las plantas que han puesto no dan lugar a escalones, nada, y entonces resulta que nadie se va a caer allí. O que la escuela de enfrente haya hecho un huertecito en el alcorque con un cartelito, y ya verás como todo el mundo ve el alcorque. Exactamente. Y estamos ahí con unas flores silvestres preciosas que están dando una vida a nuestra calle espectacular. ¿Sabes qué ha pasado? Que lo del relleno de los alcorques se inició hace unos 6-7 años o así en la zona de la feria. ¿Por qué? Pues porque los alcorques de los árboles olían a pis, la gente se caía y se torcía los tobillos, y entonces se inició a rellenar los alcorques en la época en la feria. ¿Qué pasa? Que eso la gente lo vio como una solución muy higiénica para que los perros no hicieran pipí, no hicieran caca, y eso se ha extendido, se ha generalizado. De hecho, se metió en el contrato de zonas verdes como una de las obras a realizar. En el ayuntamiento teníamos alcorques con caucho, ni siquiera yo me puedo poner aquí... No. O sea que en ese sentido sí que a lo mejor la corporación de entonces, en ese momento, pues pensamos que era la solución. Pero no puede ser la única solución. Claro, pero bueno, es lo que dices, que puede ir probando y ver. Equivocámonos, aprendamos y mejoramos. Terminando esto, es que paralelamente tenemos que hacer educación ambiental, es decir, no es solo acciones desde un plan director, sino que también educación para que la gente no vea mal un árbol, no vea mal un alcorque con hierba, y un insecto. Eso, que vengan los bichos. Yo cuando hacía control integrado decían, pero me estáis llenando de bichos, y yo, mejor eso que fitosanitario. Entonces, tiene que ser paralelo, si no va a haber, vamos a seguir chocando, ¿no? Ya, Jesús, perdona. Invito a todos a que vayáis a ver los alcorques de Aguas Nuevas. Es alucinante cómo los tienen ahí. Ah, sí. En positivo, no hay ironía. Los propios vecinos de verlos, rosales, flores, es alucinante. Eso es la cuestión. Son los alcorques de los propios vecinos. Eso le estaba comentando. Tienes un jardincito en la puerta de casa. No se caen los niños porque son súper claro. Y si hace falta en algún sitio se pone una vallita, porque su huerto se pone una vallita alrededor. Eso le estaba comentando. Está todo inventado ya.
Desde la asociación de centro han pedido hacer huertos urbanos en los Alcorques, que me parece una iniciativa preciosa, pues se podría extender también a hablar a asociaciones de vecinos para que tomen ejemplo. Es que es recuperar lo de antes. Antes todo el mundo barría su acera. Ahora es como el espacio público, yo ya no soy responsable, y es volver a darle la vuelta. Es decir, es volvernos a responsabilizar todos de nuestro trocito de delante, ¿no? Que la fachada no acaba aquí, que va un poquito más allá. Y eso yo creo que es lo mejor, porque va a favorecer el civismo, el sentimiento de pertenencia, solo puede traer cosas buenas. Pero una cosa que nos ha dicho es el tema de los coches. La gente se pone muy agresiva porque no sabe dónde poner el coche si hay un árbol. Y además el volumen de coches los contamina. ¿Qué hacemos con los coches? Por ejemplo, en la Plaza de Toros hay un aparcamiento fantástico para coches. A ver, por favor. Imagínate si, por ejemplo, esa zona fuera jardín, árboles, sería fantástico. Pero ¿dónde metemos los coches? Porque incluso he visto que en zonas urbanas nuevas por la universidad, que tienen unos edificios que han hecho estupendo, que tienen plaza de garaje, que están muy... no hay apenas árboles. Están haciendo unas calles que se ven los edificios muy bonitos, pero no hay árboles. Eso en verano luego. Entonces, ¿qué hacemos también con los coches? Ya, dejarlos quietos guardados en el garaje. Entonces, ¿dónde metemos los coches? Aunque haya carril bici, hay mucho coche y además muy contaminantes. No podemos seguir diseñando ciudades para los coches. Ya Claro. no hay sentido. La movilidad tiene que cambiar. Estamos hablando de Pero como 50 años. decimos que la ciudadanía tiene que estar a favor nuestra, si ponemos árboles y no puede aparcar el coche, entonces se nos echan encima. ¿Qué solución le damos? Es complicado. No, no hay solución. Hay que decirles que no hay solución. ¿No hay solución? Si se va a quedar sin gasolina. Más transporte público eléctrico. Más transporte público eléctrico. Pero bueno, va un poco en la línea que comentaba él, de decir, yo creo que en Albacete está habiendo ejemplos de peatonalización que a pesar de un rechazo por algunas partes, al final el tiempo nos va a dar la razón. Es decir, yo, la ciudad de mi padre es Pontevedra. Me acuerdo cuando hicieron el proyecto de peatonalización, los del mercado, los comerciantes, los vecinos, todo el mundo se echó encima. Al final esto se acaba demostrando, el tiempo te acaba dando la razón. Entonces tú no puedes hacer una implantación masiva de un día para otro, porque evidentemente no vas a tener jamás ese consenso, pero se trata de ir en esa línea, porque no hay otro camino. Es decir, el espacio, el coche, el vehículo particular a motor, evidentemente va a renunciar al espacio público. No podemos estar secuestrados por estos vehículos. Eso nos tenemos que dar cuenta. Algunos tardaremos más, otros tardaremos menos, pero que el espacio público no debe estar ocupado por coches. Pero hay que colaborar también con el urbanismo, es importante. Sí. Albacete tiene un día lo conté, aparcamientos públicos, y la mayor parte de ellos gratis. Aunque la gente se cree que la mayoría son de pago, no, la mayoría son gratis. En una distancia al centro que ninguna más de 1 kilómetro. Mira, están menos de 1 kilómetro. El de Eroski, o como se llama Albacenter, tiene un aparcamiento para unos 600 coches que es gratis. Eso sí, cierra por la noche, me parece. Pero bueno, para quien quiere venir desde no sé dónde, desde La Ginesta o de tal, mete el coche allí. Lo que pasa es que la gente quiere llegar al centro, no. Lo puede dejar en un centro comercial. Y si vienes por otro lado, está el de Alcampo, que tiene sitio para 1.400 coches, gratis. El de Prica tiene aparcamiento en superficie para otros 600 o 500 y pico coches. Es decir, estamos hablando de 3.000 plazas de aparcamiento en la periferia de la ciudad a menos de 1 kilómetro del centro. Lo que pasa es que la gente quiere llegar al centro y encima no pagar, porque si quieres llegar al centro también hay aparcamientos de pago, pero lo tienes que pagar. La cuestión está en que la idea es que la gente cree que cuando compra un coche, a la vez que compra el coche, compra una plaza de aparcamiento cuando él quiera llegar a donde quiera llegar. Y no, lo que has comprado es un coche, que es un impedimento para moverse otras personas y muchas veces para ti mismo. Entonces, hasta que no haya ese cambio de mentalidad de que el coche solamente tienes capacidad de moverte con limitaciones a determinados sitios, la ciudad es de las personas y prioritariamente de las personas con mayor dificultad de movilidad, ancianos, niños, personas que no tienen carnet o que no tienen coche o que eligen no cogerlo.
Y la ciudad está pensada, o debemos ir pensando en qué para esa inmensa mayoría, que son la mayoría. Quitando las personas de carga y descarga, los repartidores y tal, el resto de las personas que usan su coche deben asumir que su coche no le da a la vez una autorización para aparcar o una plaza para aparcar donde quiera, porque no. Y mientras no nos cambiemos ese chip, será imposible. Si no hay más preguntas, levantamos. ¡Vamos!